Evangelio de Jesucristo. Lucas capítulo 18, versos 9 al 14. Parábola del fariseo y el publicano. Jesús contó esta otra parábola para algunos que, seguros de sí mismos por considerarse justos, despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro era uno de esos que cobran impuestos para Roma. El fariseo, de pie, oraba así: «Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, malvados y adúlteros, ni como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces a la semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano». Pero el cobrador de impuestos se quedó a cierta distancia y ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: «Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador». Les digo que este cobrador de impuestos volvió a su casa ya justo, pero el fariseo no, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Jesús da una lección a todos aquellos que tienen mucha confianza en su propia rectitud. Aquellos que se creen muy buenos por hacer actos buenos ante los ojos de la gente, pero en su interior están muy lejos de ser piadosos y justos. Los fariseos eran gente muy religiosa, pertenecían a una secta de judíos que llegaban a un extremo innecesario al tratar de obedecer las leyes y al interpretarlas. Agregaban mandatos e instrucciones. Ellos eran los que enseñaban en las sinagogas, fuera de Jerusalén, y como rabinos permanecieron en el tiempo luego de la destrucción del templo, en el año 70 después de Cristo. Eran muy estrictos en su forma de vida y con frecuencia eran autojustificados y muy críticos de otros. Se subían a un pedestal de santidad y desde allí juzgaban a los demás. Los publicanos, por otra parte, eran considerados hombres inmorales y traidores. Con frecuencia explotaban a las personas cuando cobraban los impuestos para el gobierno romano. Una parte de tales impuestos eran entregados a los romanos y otra se las dejaban ellos. No eran vistos de una forma favorable y con frecuencia eran tratados con desprecio. El fariseo estaba en la parte más alta de la sociedad religiosa y el publicano en la parte más baja. A los publicanos se les mencionaba junto a los pecadores. El fariseo, situado en esa altura, resultaría el más aceptable ante Dios. Los judíos religiosos practicaban la oración 3 veces al día, a las 9 de la mañana, al mediodía y a las 3 de la tarde. Se consideraba que la oración era más eficaz si se ofrecía en el templo, por lo cual el templo era frecuentado en esas horas. Así fue al templo y presentó el sacrificio. Cuando se puso en pie el fariseo y oró, vemos una oración exterior. Vemos que su oración exteriormente era dirigida a Dios, pero en su interior el hombre está hablando de sí mismo y solo nombra a Dios una sola vez. En toda su oración, este fariseo se elogia a sí mismo.
En ninguna parte presenta sus pecados, ni pide perdón por nada. Al contrario, empieza a compararse con personas de mala reputación. Tanto orgullo y prepotencia en una oración que había dejado a este hombre en el engaño. La oración va dirigida solo a Dios y consiste en alabarlo, y Él solo es perfecto. Nosotros, por más que seamos fieles delante de Dios, no somos nada y no somos dignos. Debemos de ser humildes y humillarnos delante del Señor siempre. De pronto la atención del fariseo es atraída al cobrador de impuestos, que está golpeándose el pecho y clamando a Dios por misericordia. Entonces incluye también a este publicano en su oración, añadiendo: ni aun como este cobrador de impuestos. No se dio cuenta que el hombre, a quien tanto despreciaba, estaba consiguiendo el perdón de Dios, perdón que el fariseo nunca vería, a menos que ocurriera en su corazón un cambio interno, una transformación completa. Este hombre se para a cierta distancia. Ciertamente está en el templo, pues allí es donde mora Dios en un sentido especial. Él necesita a Dios desesperadamente, al Dios de amor perdonador. Perdón que el fariseo nunca vería a menos que ocurriera en su corazón un cambio interno, una transformación completa. En cambio, el recaudador de impuestos se para a cierta distancia. Ciertamente está en el templo, pues allí es donde mora Dios en un sentido especial. Él necesita a Dios desesperadamente, al Dios de amor perdonador. Este hombre se avergüenza de su pecado, se golpea el pecho como un acto de desesperación. Profundamente consciente de la presencia de Dios, se aferra al Señor en oración y clama: «Oh Dios, ten misericordia de mí, el pecador». Con fervor suplica a Dios que haga propiciación por él. Tiene hambre y sed de la más grande bendición, a saber, que la ira de Dios sea quitada y se obtenga su favor y su perdón. Su oración está totalmente en el espíritu con Dios. El cobrador de impuestos volvió a su casa justificado. Los pecados del hombre han sido perdonados. Ahora él vuelve a casa. Ha sido quitada la tempestad de su corazón. Ahora todo es paz, porque está profundamente convencido que la aprobación de Dios le pertenece. El fariseo también vuelve a casa, pero no tiene nada. Jesús deja bastante claro el contraste entre estas dos personas para enseñar sobre el orgullo y la humildad, porque el hombre que es orgulloso no admitirá pecados ni fallas en su vida. Llegará al punto de orar por los pecados de otros, pero nunca confesará los de él. Pero aquel con corazón sincero se acerca a Dios. Aquel que genuinamente se arrepiente y se rinde ante la misericordia de Cristo es el que será enaltecido. Recordemos que la salvación depende de la gracia. Ninguno de nosotros tiene razón de despreciar al prójimo. Todos nos acercamos al trono de la gracia con manos vacías. Oremos conforme al Evangelio de hoy. Señor, hemos de darte gracias y de alabarte por esta maravillosa verdad que transmites a nuestra vida el día de hoy. Enséñanos, oh Señor, a ser humildes, a no intentar justificarnos a nosotros mismos. Tu palabra dice que el hombre que cree ser algo y no lo es, a sí mismo se engaña. Muchas veces, Señor,
nuestras emociones nos juegan mal y hacen, oh Señor, que creamos que somos muy justos, muy santos, mejores que los demás. Pero tu palabra muestra que esa no es la actitud que tú deseas que tengamos, sino que el hombre sea humilde, tenga misericordia para con los demás. Eso es lo que tú nos has manifestado en tu palabra. Enséñanos, Señor, en todo momento a tener ese corazón que te reverencie, que se doblegue, que esté dispuesto a entregarse con fidelidad y con sinceridad delante de tu mirada. Hoy oro, Señor, para que tú nos bendigas y haz que tu hermosa bendición descienda sobre nuestras vidas en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y por tu Espíritu Santo. Amén.